Al libro de Lucas, el capítulo 6. Es una parábola corta, pero vamos a aprender mucho acerca de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Vamos al capítulo 6, versículo del 46 al 49. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amado Padre, gracias. Ahora llegamos en este día que hemos separado para ti a escuchar palabra de esta parábola, Señor, en la cual vamos a aprender a aplicar y a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, que apertures nuestra mente, Señor, a fin de entender que no solamente seamos oidores, sino que la apliquemos, ese concepto acuñado en nuestro corazón, para vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Una de las cosas que nos trae esta parábola acerca de los dos cimientos es que el Señor Jesús había terminado acerca del Sermón del Monte. El capítulo anterior usted puede ver cómo el Señor está bajando del monte y va a sellar este relato imaginativo y va a envolverlo y va a aplicarlo para que lo entendamos. En este relato vamos a encontrar a dos hombres que van a hacer realmente una empresa con un propósito noble. Su propósito noble, ¿cuál es? Sino edificar una casa, pero que tienen temperamentos distintos, técnicas distintas para edificarlo, muy diferentes, muy disímiles, muy distintos los unos a los otros. El uno es un hombre horizontal, es aquel que es tan superficial que primero hace y luego piensa. Eso no hay aquí, ¿no? Los supervisores no, usted hace y luego piensa. Este es el superficial, el horizontal. El otro es un hombre vertical, un hombre que pisa hondo, recto, y busca y pica y comienza a excavar hasta encontrar a esa roca granítica, de granítico, en la cual va a establecer los cimientos y sean estas dos casas son construidas. Tenemos una intención noble, construir la casa, pero ambos tienen distintas formas de hacerlo. Ahora, la tormenta dice que fue intensa. Ambas casas fueron atormentadas porque por lluvia se anegó el río, se levantó y comenzó la inundación. Los cimientos de esa desencadenada tormenta comienzan a atacar a la casa, a lamer los cimientos y a comenzar quizás a estas casas, las que estaban en la arena, a comenzar a deshacerse. Pero la pregunta ahora es, ¿la casa que estaba en la roca y la que estaba en la arena fueron distintas en cuanto a la lluvia o fue igual la lluvia hacia ambas? ¿No fue igual acaso? Hay que entender que nosotros vemos el balance. ¿Cuál es el resultado final? La casa que estuvo edificada sobre esa roca granítica, esa roca dura, donde a él le costó mucho esfuerzo comenzar a cavar y a cavar, se mantuvo incolume, se mantuvo en yesta, se mantuvo de tal firme que no la pudo conmover nada. Sin embargo, la otra, la que estuvo siempre en la arena, se hizo pedazos y más aún casi con la pérdida de la persona que la construyó. Esto es la introducción a la predicación en esta hermosa mañana.
El relato que hace el Señor de algo imaginativo es la aplicación de su evangelio. Esto es como nosotros tenemos que colocarnos cuando comenzamos a colocar el fundamento, lo principal, lo vital en nuestras vidas, sobre qué fundamento su vida está ahora. Sobre qué fundamento está su vida, de tal forma que aunque vengan las lluvias y las tormentas y venga el viento fuerte como el que tenemos ahora o la nevada, pueda usted mantenerse parado en la roca que usted mismo comenzó a estudiar, a acabar, a aplicar, a no olvidar, a no dormirse en la predicación, a no llegar tarde a la predicación. Usted comienza a construir su casa sobre eso y pone por obra. Es interesante que dice el Señor que la persona que construyó sobre la roca fue aquel que oyó mi palabra y la puso en obra. Eso quiere decir que el que oye y no la pone en obra es como aquel que la construyó en la arena y no la puso en obra. Dice que al final, en el versículo de Mateo, menciona que la muchedumbre lo oyó atentamente, escuchó el misterio de la vida y se dispersaron. Quizás algunos se dispersaron para construir en la roca y otros para construir en la arena. Vamos a estudiar esta parábola con una afirmación de la ley de la economía. Aquellos que conocen la economía mayormente sabemos lo que es una ley de oferta y demanda. El evangelio es una oferta y es una demanda. El evangelio te ofrece, te da la gracia de Dios y demanda de ti algo que tienes que hacer. Tienes que realmente convocar tu vida y poner el fundamento para comenzar a crecer. Ofrece algo al hombre y demanda al hombre, y esta parábola nos dice en concreto en qué consiste la oferta y la demanda. Consideremos primeramente qué es la oferta. La parábola dice que el evangelio ofrece al hombre seguridad. Eso dice la palabra, dice el evangelio, no de la tormenta, sino en la tormenta. Eso quiere decir que los cristianos vamos a pasar tormentas tal como la pasó esta casa en la roca. No de la tormenta, sino de la tormenta. Que la vida del cristiano no está exenta de sufrimiento, no está exenta de dolor, no está exenta de angustia, no está exenta de duda, pero de todo eso, si su base y su fundamento es Cristo, usted tiene paz y tiene victoria en Cristo Jesús. Es ahí el fundamento, es ahí la diferencia. Y esta verdad se expresa en el hecho de que ambas casas fueron sacudidas. No es que el Señor los apartó, no los incrustó, no los puso en un lugar aparte, sino que ambas casas fueron destruidas por la naturaleza. Es natural que el hombre que nace tenga que llorar. Cuando nacemos, ¿qué hacemos? ¿No lloramos? Y cuando morimos, algunos lloran, ¿no? Pero lloramos. La vida siempre es un cúmulo de circunstancias. No todo es felicidad. La vida del cristiano no es encerrarse en una torre hermética y decir, no voy a salir, yo quiero estar aquí con Dios. No, tú tienes que confrontar. La lluvia va a llegar, las tormentas también. Sin embargo, hay que participar de todo esto, pero con la convicción de que hemos construido en el fundamento firme que es Cristo Jesús. Eso. Todo este evangelio reitera siempre esta oferta. Siempre va a haber paz en la tormenta. Siempre va a haber vida en la muerte, luz en las tinieblas y seguridad en la tormenta. Créale a Dios. Él ofrece eso y demanda algo de usted. Demanda algo. Dice el Salmo 46. Recoge esto en una idea dramática al escribir David. Él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero si lo uso en la preposición elocuente, o sea, para entenderlo mucho mejor, lo voy a poner así. Dios es mi amparo, mi fortaleza, auxilio en las tribulaciones. Ese es mi Dios, esa es la roca inconmovible en la cual usted levanta el fundamento. No es amparo de la tribulación, sino en la tribulación. El corazón palpitante en negro de la negra tormenta, allí Dios le da amparo y fortaleza. No la vea como algo grande, una nube que viene sobre mí. Dios es mi amparo y fortaleza. Y si Dios va adelante, no temo a esa tormenta. Porque mi fundamento es Cristo. No he levantado mi casa sobre mi yo. Estaba la semana pasada hablando acerca de la nueva palabra que he mandado a la Real Lengua Española para que la consigne ahí, con la firma del pastor Williams. Es la yoyocracia.
yoyócrata, aquellos que solamente piensan en el yo y en el yo. Es una yoyocracia donde todos quieren ser el centro de atención. No, la yoyocracia no es para nosotros, es la teocracia. Dios es quien gobierna mi vida. Y las personas que levantan su casa sobre la yoyocracia son yoyócratas y como consecuencias esas casas prontamente serán derrumbadas. Levántela sobre la roca firme que es Jesús. Ahora vamos a ver cómo la idea necesita subrayarse. Cómo la idea muchas veces nos presentan y algunos evangelistas ocultan la verdad de Dios en sus predicaciones. ¿Y esto es por qué? Porque quieren hacer una transacción comercial con Dios. Quieren que Dios sea el socio del hombre. Quieren que la oración sea una técnica para que tú no tengas ningún problema en tu vida y que todo sea sosegado. Ven hacia Jesús, te dicen, y te ofrecemos paz y no vas a tener ningún problema, ninguna angustia, y entran en un cambio, en una transacción para hacerse socios con Dios. Y Dios no es un socio, Dios es nuestro Redentor. Dios es quien gobierna nuestras vidas. Tal cosa no es parte del Evangelio. Eso no es un mensaje evangelístico. En este cuadro se distorsiona la imagen de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros no podemos convertir a Dios como soberano en socio, ni muchas veces hacer que la salvación sea una empresa humana. No es una empresa humana. Dios murió por nosotros y nos dio la gracia. Y quieren vivir obsesionados por su propia felicidad, que esté fuera de luchas y problemas. Ese evangelio es falso. Ese evangelio es el que está llenando las iglesias. Pero Dios no te prometió eso. Él te dijo, yo estoy contigo en la tormenta. ¿Cuántos han pasado tormentas en esta semana? Muchos, pero estamos aquí. Porque la roca donde hemos levantado nuestra casa, nosotros, es Jesús. Vean, porque un Cristo que marchó firme, con el rostro elocuente, que caminó en la más densa tormenta, difícilmente Él va a presentarte a ti una vida huérfana de cruces. Sí tienes cruces que tomar, tienes cruces que llevar. Él no te dijo, no, camina con la cruz allí. Él debe, y lo hizo, Él confrontó a todas las personas que lo atacaron, aquellos que lo insultaron. Él solamente le dio el golpe del amor y tumbó a todos. Ese es Jesús, ese es el Jesús en el cual nosotros edificamos. Esta vida debe ser una vida abundante y muchas veces lo han malinterpretado. La vida abundante, este es el significado real. La vida abundante significa que aun cuando tengas muchos más problemas y muchas más dificultades, habrá vida abundante en Jesús justo en ese momento. Esa es la vida abundante que va a fluir sobre tu casa, la unción. La gloria de Dios, el sol de justicia se va a levantar sobre tu vida abundante. No es una vida abundante el tener, sino que el Señor, al tener más, Él pudo haberte quitado quizás las luchas o los problemas, pero no lo quiso. Él quiso darte vida y vida en abundancia. Ahora entiéndanlo, la vida en abundancia es cuando usted me dice, pastor, tengo problemas, hay vida en abundancia ahora en ti. Créele a Dios. No confundan el Evangelio. La confusión del Evangelio lleva a las personas a distorsionar claramente lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. En concreto, la oferta que Cristo hace al hombre es esta: un fundamento firme donde edificar una vida firme. Esta vida tendrá que sufrir golpes y asaltos inesperados, circunstancias difíciles, pero mantendrá su integridad y su firmeza. No te vas a deshacer ante la primera tentación. Si eres firme y eres íntegro, no hay ninguna tentación que te aceche. Quizás pasen, pero tu integridad está en Jesús. Eso es tener una vida firme e íntegra. Pero ahora vamos a pasar qué cosa demanda Dios de nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Cristo espera que nosotros aceptemos la oferta del Evangelio. Vean, y esto parece sencillo o infantil o pueril, pero Él quiere que usted acepte esta oferta. Y se lo repito, Él quiere que acepte la oferta que Él hace en el fundamento para que edifiques tu vida. Una vida fuerte. La aceptación de esta oferta es porque la obra de la gracia de Dios ahora está abierta. Acepta la oferta. Ahora tú tienes que aceptar la oferta que el Señor te da. El problema que ahora nos planteamos y que vamos a dedicar el resto de la prédica es esta. Y aquí están las preguntas. Si el Señor es la roca firme, si es el fundamento,
en el cual nosotros vamos a estar incolúmenes ante cualquier problema, ¿por qué entonces las personas siguen edificando sobre la arena, sobre tembladeras? ¿Por qué siguen edificando? ¿Por qué, bajo qué disparatado pensamiento o razonamiento tú construyes sobre la arena? ¿Por qué la cultura, la ciencia, la parte matemática, la economía y todo lo que son las políticas siguen construyendo sobre la arena? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando? Vean, si el Señor me brinda a mí el fundamento para que las cosas no se me caigan, ¿por qué sigo construyendo en la arena? Y la razón básica de esto lo podemos encontrar en un principio elemental de la arquitectura. ¿Saben qué es? Los cimientos. Los cimientos van a determinar mi construcción. Si yo hago un cimiento y un modelo sobre ese cimiento, debo construir. Y vean, ese cimiento se corresponde entonces a la formación de mi casa. Y si mi cimiento es Jesús, vean, si mi cimiento es Jesús, tengo que aceptar el fundamento de Cristo como la forma de vida que debo tener. Y toda esa construcción me obliga a que mi fundamento indique claramente cuáles son los parámetros correctos para levantar la casa. Pero como el ser humano no le da la regalada gana, si se lo digo en español concreto, no le da la regalada gana, él no quiere construir un fundamento donde Cristo sea la fuente, sino que sea su yo. Entonces él dice, no quiero ese fundamento, porque si pongo el fundamento de Cristo en mi vida, me tengo que sujetar ¿a qué? Me tengo que sujetar a obediencia. Me tengo que sujetar a que lo que Él ordene, los cimientos son de Él. Pero Pablo escribió, porque nadie puede poner otro fundamento, sentenció el apóstol Pablo en 1 Corintios. No hay otro fundamento. Si tú has levantado sobre otro fundamento, es un fundamento proclive y rápidamente a destruirse y caerse. Este es el fundamento. Vean, el credo en la antigua iglesia primitiva era fácil de entender. Era corto. Señor Cristo. Eso era. Ese es el credo. El credo de los apóstoles fue Señor Cristo, nada más. Las tormentas más odiosas de las persecuciones, a ellos lo mantuvieron erigidos. Frente a los problemas, nunca negaron su nombre. Su fundamento era Señor Cristo. ¿Cuál es el fundamento suyo? ¿Sobre qué fundamento está? Ellos perdieron sus vidas, pero a nosotros nos cuesta tanto y tanto, nos duele aceptar funcionalmente que el fundamento de mi vida sea Cristo el Señor. Muchos de nosotros vamos a siempre a buscar la misma respuesta, y la misma respuesta que no quieren obedecer al Señor. No quieren aceptar su señorío, no quieren aceptar todos los mandatos que los consignó en la palabra. Queremos obedecer no a Él, sino obedecernos a nosotros mismos. Y vivimos rechazando el señorío de Cristo y no lo aceptamos. Sencillamente no queremos una vida abundante, queremos vivir como nosotros hemos creado la casa. Y esa casa pronto va a caer. Dicho de otra forma, la realidad con la cual nosotros nos vamos a colocar es la siguiente. Muchas de las formas de pensar de cómo ven a Jesús es la siguiente. Dicen que Jesús es el supremo valor. Y quiero decirles que si nosotros entendemos y el púlpito es para que razonemos, el supremo valor no tiene ni nada que ver con Jesús. Primeramente, el supremo valor el valor es algo relativo. El valor es relativo de acuerdo a las circunstancias. Si usted tiene $1 millón, ahora puede invertirlo ¿en dónde? En una ciudad, en una casa, no lo sé. Pero si tiene $1 millón en un desierto, en una maleta, y lo cambiaría ¿por qué? Por un vaso de agua y una brújula, vean cómo los valores cambian. El valor es relativo, así como la belleza también es relativa. Por lo tanto, Dios, Jesús, no es relativo. Él es absoluto. Si a ti te mencionan, por ejemplo, la relatividad de la libertad, y te dicen en Norcorea, donde hay problemas, ¿la libertad en Norcorea es diferente a la libertad en Estados Unidos o no? Por supuesto. ¿La libertad en Cuba es diferente a la nuestra? Por supuesto. Son valores diferentes, pero el valor no es parte
del Señor. Dios es absoluto, no es relativo. Dios tiene en nosotros algo que nos da, que es el conocimiento. Él no depende de las circunstancias, es el Señor de las circunstancias. Dios es el Señor de las circunstancias, Él las crea, Él las gobierna. Dios, muchas veces pensamos que Él tiene artritis y creemos que Él no trabaja, sino que el otro está haciendo el trabajo. Pero créele al Señor. Nuestra poca fe pensamos que Dios no está teniendo el control, pero Él sí tiene el control. Dios no solamente es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todas las letras del abecedario. Todas las letras del abecedario. El alfa y omega son las letras, la primera y la última, pero Él te dio todas las letras y nos dio el libro de historia, el libro del Evangelio, un libro de vida para entenderlo. En segundo lugar, Cristo no depende del hombre, sino el hombre depende de Cristo. El hombre es un hombre en la medida que viva según Cristo. Y si el hombre no vive según Cristo, tampoco es su hijo. Porque nuestro Padre debe ser Dios, Jehová, quien es Padre de Jesucristo. Esta es como la forma como tenemos que vivir. No es un supremo valor. Dios es absoluto. Dios es todo en todos. Dios gobierna. Dios es el que nos da la capacidad para amar, para tener la fe, y el amor viene de Él. Y así es como creo podríamos resolver el problema, poner los fundamentos de Jesús en tu vida. ¿Qué sucede entonces? Vean, las personas que creen que están en el supremo valor siguen construyendo su casa, ¿en dónde? En la arena, cerca a un barranco. Pongamos esto de otra forma. Había un filósofo que se llamaba Simón, su apellido es Kierkegaard, pero como hablo checoslovaco quizás no lo pronuncie bien. Pero él redefinió algo importante acerca de lo mío. Y quiero que entendamos cómo tiene que ser partícipe de esto en usted y en el que habla. Él decía, y lo puso en un ejemplo muy sencillo, él decía, mi amada, hablando a su mujer, ¿no? Pero mi amada no significa que ella es mi pertenencia, sino que yo pertenezco a ella. Vean, cuando usted dice mi amado Dios, no es que Dios sea su pertenencia y usted lo puede usar, estirar y hablar cuando quiere, sino que cuando dice mi Dios es que usted pertenece a Dios. Esta parte es que obedezco a Dios. Cuando usted dice mi amado Dios es porque ahora es pertenencia de Dios, el Dios verdadero, el Dios válido. Él es el que ahora como iglesia le pertenecemos, no como Hemingway. ¿Se acuerdan de Hemingway? ¿Alguien leyó alguna obra de él? Él escribe en uno de sus personajes, en una oración, dice así, nada nuestra que estás en la nada. En vez de decir Padre nuestro, él escribe así, nada nuestra que estás en la nada. Y en la nada están aquellos que no tienen a Jesús. Nosotros, nuestro fundamento fuerte tiene que ser Jesús. Tomás vivía así. Él vivía confundido cuando no creyó en Dios, pero cuando le dijo, mi Señor, mi Dios, cuando dobló rodillas ante Él y reconoció su resurrección, entonces cuando se colocó de rodillas se puso de pie ante el destino que hubiera venido como fuese, pero puesto los pies en el fundamento firme que es Jesús. Sin embargo, si tú estás de pie sin el fundamento firme, un día vas a vivir o morir como un arrastrado esclavo. Dobla rodillas ahora. Dobla rodillas al Señor, el fundamento principal de nuestras vidas. En resumen, el Señor quiere que nosotros tengamos este fundamento inconmovible, es la oferta, pero demanda de ti que la aceptes. Veamos este último aspecto, un asunto que podemos entender justo sobre la construcción. Estamos aprendiendo arquitectura hoy día, ¿no? Ok, vamos ahora a los fundamentos. ¿Cuál es el resultado final de la insensatez de un hombre cuando construye sin el fundamento en Cristo Jesús? Vean, la idea gráfica, la idea que podemos entender, la mejor ilustración es que si usted no pone fundamentos, no tiene techo. ¿O sí? ¿Usted puede poner un techo sin fundamento? No. Entonces, ¿cómo vive? Vive la intemperie. Los huesos por el frío comienzan a corroerse. O el calor incesante comienza a matarlo. Y ahí empieza, no hay seguridad, no hay calor,
la humedad comienza reinante. Entonces usted no tiene techo porque no tiene el fundamento. Y muchas personas que viven así, la ansiedad los mina. El suicidio comienza a pasar por su cabeza. La depresión, la angustia, comienza a tomar barbitúricos. Y los buitres, esos buitres que comienzan a rondar, así como cuando una persona está muerta, ¿no ha visto los buitres que los rodean? Los buitres de las dudas comienzan a dar vueltas porque no tiene un techo donde abrigarse, porque nunca puso el fundamento en Cristo Jesús. El fundamento es Él, porque si no lo pone, vean, el desplome es total al final. No es el hombre porque no quiere ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que ser obediente a Dios. Un hecho tomado, y quiero concluir con algo que aprendí, como en La Paz, Bolivia, en un sector, y aquí hermanas bolivianas, hay un sector en el cual da una buena ilustración. Un pastor caminaba por una ciudad allá que se llama, en La Paz, era en Cochabamba, y encontró sobre muchos cestos, hay muchas, ustedes saben los mercados que hay allá de los indígenas, pero sobre algunos cestos habían fetos, y estos fetos eran de llamas. Y estos fetos de llama lo usaban para poner los cimientos de las casas que construían. En algunos sectores lo colocan y sobre eso levantan la casa. Sobre algo muerto quieren dar vida. Muchos de nosotros queremos levantar nuestros cimientos, los fundamentos, sobre la muerte. Y eso no es correcto. Yendo un poco más allá, en Guaitita, cerca del lago Titicaca, frontera con Bolivia y Perú, también hay una zona. En esta zona, mayormente cuando el pastor caminaba con el pastor que tenía una iglesia, él comenzó a caminar por todas las calles y se daba cuenta de que por un lado había unas casas con tejas, jardincito afuera, era pequeña y pobre pero bien cuidada, y por otro lado las casas estaban hechas y destartaladas, con el latón que quizás había encontrado en el desecho de la comunidad, un cartón aquí, un cartón allá, y el frío y la intemperie comenzaba a dañar la casa. Y el pastor le preguntó, ¿por qué esta diferencia? Y él le dice, mira, cuando estos hermanos van a la iglesia y se convierten, muchos de ellos que ves tú a la casa destartalada, la destruyen. Y cuando son cristianos y la construyen y la hacen como las otras casitas, dando la identificación de que ahora tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Y aunque muchos de ellos son ignorantes, pero qué mejor ejemplo para una predicación. Cuando el fundamento es puesto, la vida cambia, tu ventana cambia, tu puerta cambia, tu techo cambia. ¿Saben por qué? Porque el fundamento realmente es Cristo. Y esa es la forma como nosotros debemos identificarnos. Cuando usted puso el fundamento en la roca que es Jesús, sus ojos cambian, o sea, su ventana cambia. La puerta de su corazón cambia. Sus oídos cambian, su vida cambia. Vean, hay dos opciones nada más, dos. O construye sobre lo terrenal, lo corto, un tiempo tan corto, o sobre la roca que es Jesús. ¿Qué escoge usted? ¿Qué escoge usted? Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos traes. Oh Dios Santo, tú eres nuestro fundamento. Eres nuestro fundamento y sobre eso, Señor, hemos levantado nuestra casa. Bendice a cada alma, Señor, que está entre nosotros. Llénala, Señor. Y si su casa ha sido levantada sobre arena, Señor, que inmediatamente deje todo y corra hacia la roca firme que eres tú, Señor. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes que pasen a la música, tengo un video que, tomen asiento, un video que quiero cerrar con...